recibiendo a nuestro primer invitado. Raúl Molina se encuentra con nosotros. Él ha sido viceministro de, en este caso, Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero lo tenemos para esta noche para conversar respecto a una propuesta alternativa que podría servirnos, ¿no?, para salir de esta crisis lo más rápido posible. Señor Molina, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a tus televidentes. Me gusta tenerlo también iniciando esta semana, porque hemos querido empezar la semana justamente de esta manera, ¿no? Dando algunas propuestas de solución a la crisis. Y Propuesta País tiene una de ellas. Sin embargo, dentro de estas propuestas, que es el recorte de los mandatos tanto del Ejecutivo y el Legislativo, también ustedes hablan de unas elecciones generales. Pero ojo con esto, no unas elecciones generales comunes, sino unas elecciones generales extraordinarias. Y ese término quisiéramos, por favor, que nos lo explique, señor Raúl Molina. A ver, lo primero que diría es, ¿quién es Propuesta País? Propuesta País es un colectivo de profesionales, la mayoría de los cuales hemos sido altos funcionarios en distintas épocas y con distintos gobiernos y en distintas posiciones. Y todos tenemos en común que estamos interesados porque nuestro Estado sea un mejor instrumento para servir a los peruanos y a las peruanas. Entonces, en ese marco, frente a la crisis que está viviendo el país, creímos que era necesario hacer una propuesta que ayude a encaminar una salida política e institucional a la demanda de los ciudadanos frente a un Congreso que está, creo, tonteándonos, ¿no? Está dando vueltas al árbol sin enfrentar el problema, porque hay una parte importante de congresistas que no quieren dejar el espacio que tienen. Entonces lo que hemos hecho es darle forma a un planteamiento que permita una salida a la demanda ciudadana de adelanto de elecciones y de cierre del Congreso, pero en canales constitucionales. Entonces ahí es donde viene lo que tú dices, de elecciones extraordinarias. No estamos planteando reformas constitucionales definitivas, estamos planteando reformas constitucionales transitorias para el caso particular de una salida al gobierno de transición. La presidenta Boluarte ha sido muy clara a definir su gobierno como un gobierno de transición, y es el Congreso el que no quiere cumplir su papel. Lo ha dicho ella en las conferencias de prensa que dio el día del domingo, y el día del sábado, perdón. Ha dicho claramente que el Ejecutivo ya mandó su propuesta de proyecto de ley. Esa propuesta de proyecto de ley proponía elecciones en abril del 24. La demanda de los peruanos y las peruanas que han salido a protestar en las regiones es elecciones en el 23. Entonces hemos trabajado un cronograma usando distintas fuentes, inclusive planteamientos que han hecho ex secretarios generales del Jurado Nacional de Elecciones y ex funcionarios de OMPE, y estamos proponiendo que la primera vuelta sea el primer domingo de octubre del año 23. De tal manera que terminemos el año 23 con nuevas autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso, con una particularidad, que las elegiríamos para completar el periodo 21-26. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque creemos que el próximo Congreso tiene que dedicarse principalmente a discutir las reformas institucionales que necesita el Perú para que su Estado sea un Estado capaz de responderle a la gente, cosa que no ha sido capaz en casi 200 años, en poco más de 200 años de república, y que lo que está expresando las protestas ciudadanas, aparte de los violentistas que lamentablemente han producido una cuota de peruanos y peruanas fallecidos, incluido uno más hoy día en Arequipa, lo que necesitamos es darle respuesta a los peruanos y las peruanas que han salido a protestar honestamente, expresando su hastío de un Estado que no les responde. Entonces, allí, y tal vez sería un mecanismo mucho más rápido, ¿no? O sea, sin tanta discusión. O sea, la ciudadanía en su mayoría quiere que se vayan, en este caso el Ejecutivo y los integrantes del Legislativo. Y punto. O sea, simplemente el Congreso tiene que mañana, si es que se ha interesado en esta salida, simplemente reunirse, decir, ¿sabes qué? Mira, nos vamos todos. Se convoca elecciones,
y que el nuevo mandato, como usted diga, simplemente ingrese para poder hacer las reformas que se necesitan, porque ojo, estas reformas son importantísimas para cambiar la manera en que estamos finalmente siendo gobernados. Exactamente. Y el Congreso tiene una responsabilidad frente al país, es aprobar ahora en diciembre, en primera votación, esas modificaciones transitorias a la Constitución, y la segunda votación en enero, de tal manera que se puedan convocar las elecciones a fines de enero. En 9 meses los organismos electorales pueden hacer la elección, inclusive con primarias. Estamos proponiendo que se mantengan las primarias, pero no primarias abiertas y universales, que son muy complejas. Primarias con militantes de los partidos, pero no renunciar a eso. Pero al final, lo más importante, Carlos, es cambiar Congreso y Ejecutivo a fines del 23. Entonces, si en la discusión para hacer eso tenemos que postergar las primarias, porque sabemos que las primarias están legisladas hace tiempo, pero se han postergado varias veces, lo haremos con tal de que se hagan las elecciones adelantadas. En ese marco, nosotros creemos que desde ahora hay que comenzar la discusión de las reformas, y la propuesta tiene 2 grupos de reformas, algunas que consideramos más sencillas, que se podrían incluir en este proceso de convocatoria de elecciones, y son cosas que no son complicadas y además son indispensables. Por ejemplo, impedimento de postular a toda persona que tenga sentencias por delitos graves o por delitos familiares, aunque ya hayan redimido su sentencia. No podemos tener autoridades y representantes que hayan cometido delitos, aunque ya esos delitos hayan pasado. Segundo, mantener las primarias que ya dije, aplicar la paridad y alternancia que ya está aprobada y se ha postergado, aplicar la eliminación del voto preferencial que ya está aprobado y se ha postergado. Pero al final, lo importante no es en qué momento hacemos las reformas, hay que hacerlas como máximo en el marco del nuevo Congreso, pero lo importante es adelantemos las elecciones y demandamos al Congreso de la República que cumpla su responsabilidad. El Ejecutivo ya dijo, nosotros nos vamos, ahora tiene que decirlo el Congreso. Ahora, sin embargo, mañana va a entrar esta reconsideración, ¿no? Para que sea en abril de 2024. Ahora, se necesitan 87 votos y eso es imposible, así como el tema de la vacancia que nos tenían dorando la píldora todos estos meses mientras la crisis aumentaba, ¿no? Es imposible que se tengan esos 87 votos mientras no haya consenso. Y no va a haber consenso porque tienen sus agendas propias. Y la izquierda está imponiendo, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, que complica doblemente el panorama, señor Molina. Yo quiero ser bien claro respecto a la Asamblea Constituyente, Carlos, y ahí no necesariamente represento la opinión de Propuesta País, pero sí la mía. ¿Hay que hacer reformas? Sí. Sin ninguna duda. Algunas son de fondo, sin ninguna duda. ¿Y significan modificaciones constitucionales? Sí. Pero creo que primero hay que discutir esa agenda de reformas y después ver si eso necesita una constituyente o no, o se pueden procesar en el marco del siguiente Congreso. La constituyente es un instrumento, no es un fin. El fin es un Estado al servicio de la gente. Y modifiquemos todo lo que haya que modificar para que el Estado peruano por fin sea un Estado al servicio de la gente. Nosotros, tú me has invitado muchas veces a tu programa y sabes que ese es mi discurso siempre. Necesitamos que el Estado deje de mirarse la barriga y comience a estar diseñado en función de servir a los peruanos allá donde ellos viven. Y este país es por definición desigual y diverso. Y por lo tanto necesita un Estado que sea capaz de responder a la desigualdad y a la diversidad. Y el Estado peruano hoy no es capaz de hacer eso. Entonces las reformas son lo que tenemos que hacer para convertir el Estado en ese Estado al servicio de la gente. Si para eso necesitamos constituyentes, lo discutiremos. Pero ahorita esa no es la discusión. Y los congresistas que están poniendo eso por delante están poniendo un pretexto para no aprobar el adelanto de elecciones. Efectivamente, no, es como bien dice usted, mirar el interior del país, no solo Lima, sino el interior, que ya vemos que está reclamando ser escuchado. Ahora, usted plantea, sencillísimo, lo voy a poner así en claro, que se vayan todos, adelanto de elecciones, reformas que se necesitan en un periodo y más adelante, de ser conveniente, una asamblea constituyente. Pero cada uno con etapas y periodos, no podemos mezclar todo, es imposible hacerlo en la coyuntura que vivimos. O sea, yo creo que
las protestas que han habido estos días desde el 7 de diciembre con el saldo dolorosísimo de peruanos y peruanas muertos nos está diciendo que ya no podemos seguir postergando una discusión de fondo sobre las reformas que hay que hacer en el Estado. Y eso no tiene que hacerse corriendo contra el reloj. Démonos hasta julio del 26. Comencemos desde ahora con lo más sencillo y sigamos avanzando en el debate público de lo más complejo. Y para eso todos los peruanos y las instituciones, las universidades, el Acuerdo Nacional, los partidos políticos, los gobernadores, tenemos que involucrarnos, los medios de comunicación, tenemos que involucrarnos en la discusión de esas reformas para que el Congreso, ni este ni el próximo, nos traicione de nuevo. Y que lo que aprueben sea lo que los peruanos y las peruanas queremos, no lo que se les ocurre a ellos. Porque el Estado y la democracia es un gobierno al servicio de las personas, que interpreta la voz de las personas, no la voz de los representantes que se aíslan de aquellos que los eligieron. Para ir terminando, señor Molina, los conflictos focalizados, al menos, obviamente mucho menores que días atrás, pero continúan en algunas zonas. En algunas zonas se mantiene el estado de emergencia y los toques de quedas. En torno a algunos toques de queda ya han sido eliminados, como Mirú, por ejemplo, y algunos otros distritos o provincias de Ayacucho. Sin embargo, para mañana también está anunciado el tema de el nuevo premier, ¿no? Sale el señor Angulo y va a entrar un nuevo premier, o tal vez sea mujer, ¿no? Una nueva jefa del Consejo de Ministros. ¿Qué perfil tiene que tener? ¿Esa es la solución, cree usted, para el gobierno de Boluarte, haber cambiado este premierato, o qué otras acciones debería tener? ¿Qué perfil y qué otras acciones debería ya tener en cuenta también la presidenta Boluarte? O sea, yo ya la semana pasada expresé una opinión sobre no juzgándolo como persona al premier, sino que me preguntaba si tenía el perfil que se necesitaba. Y el perfil que se necesita ahora es un premier con habilidad, con voz política, que sea capaz de expresar no solo al gobierno, sino la voz de los ciudadanos, contribuir con la presidenta Boluarte a decirle al Congreso que los peruanos y las peruanas, liderados por la Presidencia de la República, acompañada por la Presidencia del Consejo de Ministros, le queremos decir lo que esperamos de él. Y le tenemos que exigir que no se ponga de costado y que cumpla con su papel. Entonces necesitamos un premier o una premier que sea capaz de alzar la voz, pero también conversar con el Congreso, reunirse con los partidos, hacer docencia, explicar por qué es importante adelantar las elecciones y antes y después de esas elecciones adelantadas desarrollar un amplio proceso de diálogo público descentralizado con peruanos y peruanas. Exacto. Para recoger su voz sobre cómo debe ser el Estado peruano, un Estado que los represente mejor, donde la democracia sea algo concreto para sus vidas, y ocuparse que en nombre de ellos interpelar a este Congreso y al que viene cuando le toque, al Ejecutivo que le toque en ese momento, para que responda y represente efectivamente lo que los peruanos queremos y lo exprese en leyes y en reformas constitucionales. Entonces necesitamos un premier con voz, o una premier con voz, con lectura política, que apoye a la presidenta en colocar en la agenda pública lo que esperamos del Congreso ahora y las reformas que el Perú necesita. Efectivamente, señor Molina, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues una propuesta dada, en todo caso, por esta iniciativa ciudadana como propuesta país para intentar salir de la crisis. En lo que coincidimos todos es que se vayan, ¿no? O sea, no hay forma. Y se vayan por un canal legal y constitucional, Carlos. Exacto, exacto, eso es importante. Y eso es una elección adelantada el primer domingo de octubre, así como votamos por gobernadores y alcaldes los primeros domingos de octubre de cada 4 años, ahora votaremos por el cambio de Congreso y presidente. Sí, sí, incluso en su cronograma, bueno, ya nos tenemos que esperar en su cronograma que han propuesto, incluso hasta incorporación de nuevos partidos y afiliados existe, o sea, está un cronograma muy bien pensado y bien metodológicamente bien presentado, así que está ahí. Hemos tratado de hacer una propuesta seria, hemos consultado documentos, como te digo, producidos por exsecretarios del Jurado Nacional, y se puede hacer. Cuando el ministro de Justicia, con la mejor voluntad en el Congreso, dijo se necesitan 12 meses, o el presidente del jurado dijo 14 meses, es porque, claro, quieren plazos holgados, pero
el periodo del presidente Paniagua y el periodo del presidente Sagasti demuestran que se pueden hacer elecciones generales en 9 meses. Efectivamente. Pero no en 4, como dice pues los de Perú Libre. Pues eso sí es. En 4 es irresponsable, en 9. Exactamente. Señor Molina, le agradezco muchísimo y muchas gracias a ti, gracias. Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.